Nuevamente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a calcular límites. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es sustituir para ver si me da un resultado. Entonces vamos a sustituir y en este caso sabemos que sustituir es reemplazar. ¿Cómo vamos a reemplazar? Ya nos escribe la palabra límite y solamente escribo un 3 que está elevado al cuadrado menos un 9 dividido entre un 3 que está elevado al cubo menos un 27. Ya después de aquí sabemos que lo que debemos de hacer es jerarquía de operaciones. Entonces, por jerarquía de operaciones nosotros tenemos que realizar las operaciones, primero las que están entre paréntesis. Entonces, observamos que la raya de fracción precisamente es un paréntesis, por lo tanto primero hay que hacer esta potencia y también hacer esa potencia. Para hacer esa potencia sabemos que el concepto que se aplica es definición de potencia, y la definición de potencia menciona que hay que multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, este 3 al cuadrado me da un 9 porque 3 por 3 es 9, este 3 al cubo es 3 por 3 9, por eso 3 27, y posteriormente, como hay un signo positivo y un signo negativo, necesitamos aplicar la ley de la resta. Y la ley de la resta menciona que si son signos diferentes, se deja el signo del número mayor, pero si ustedes se dan cuenta, este 27 y este 27 es el mismo, o sea, no hay uno mayor, otro menor. Entonces, si restamos 27 menos 27, pues me resulta un 0. Y aquí lo importante es que en el denominador me está resultando un 0. Por lo tanto, esto se convierte en una indeterminación. Se menciona que es una indeterminación porque recordemos que dividir es repartir. Entonces, yo no puedo pensar en que voy a repartir cierta cantidad entre ninguna persona, porque repartir precisamente es entregar. Como me da una indeterminación, entonces tenemos que proceder a la siguiente opción. Acuérdense que habíamos mencionado que la siguiente opción después de sustituir es factorizar, para posteriormente ver si se puede hacer una división, y si se puede hacer una división entonces ya va a resultar precisamente en un hueco. Así que vamos a factorizar. Y entonces para factorizar, pues me tengo que dar cuenta cuáles son los tipos de factorización que puedo utilizar. Y si ustedes observan, aquí hay una diferencia de 2 cuadrados y aquí hay una diferencia de 2 cubos. Entonces precisamente lo que vamos a hacer es proceder a hacer esas factorizaciones. Entonces vamos a factorizar, que es una diferencia de 2 cuadrados y una diferencia de 2 cubos. Obviamente cada uno de esos procedimientos son diferentes, solamente hay que recordarlos. Entonces, como vamos a factorizar y no vamos a sustituir, debo de seguir conservando la palabra límite. Entonces voy a seguir calculando el límite cuando la variable independiente es 3. Y para factorizar una diferencia de cuadrados, sabemos que el resultado van a ser dos paréntesis que van a tener dos binomios. Se va a calcular la raíz cuadrada del primer término, que se escribe como el primer término del binomio. Y luego la raíz cuadrada del segundo término, que es 3. Y debido a que es una diferencia de cuadrados, en una se va a escribir un signo más y en el otro un signo menos, o al revés, ¿no? Es indistinto. Ahora, para factorizar una diferencia de cubos, aquí se van a escribir dos paréntesis, solamente que en el primer paréntesis va a haber un binomio y en el segundo paréntesis va a haber un trinomio. En el primer binomio voy a calcular la raíz cúbica del primer término, que sabemos que es t. Voy a calcular la raíz cúbica del segundo término, que por definición de radicación es que el número multiplicado por sí mismo 3 veces me da el 27, que precisamente es el 3. Y voy a escribir el mismo signo que está en este binomio que estoy factorizando. Posteriormente aquí voy a escribir un trinomio. El primer término del trinomio es el cuadrado del primer término del binomio, o sea que esté cuadrada. El último término del trinomio es el cuadrado del segundo término del binomio, por lo tanto es un más 9. Y posteriormente multiplico estos dos términos que están en el binomio. Como no se pueden multiplicar, solamente se deja indicado que es un coeficiente 3, una variable t. Y si aquí escribí un signo menos, debido a que estoy factorizando una diferencia de cubos, entonces aquí voy a escribir un signo más.
y con eso ya realicé la factorización. Realizada la factorización, me regreso a la parte original. Entonces factorizo y posteriormente reviso si hay operaciones precisamente para realizar la división. Entonces yo me doy cuenta que este término y este término es el mismo. Por lo tanto, si yo lo divido, pues me va a dar la unidad. Entonces, lo que voy a hacer aquí precisamente es nuevamente jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me indica que al hacer esa división, pues voy a obtener, nuevamente escribo la palabra límite, porque aún estoy calculando el límite, de cuando la variable t adopta un valor de 3, pero ahora solamente en el numerador voy a tener un t más 3, y en el denominador voy a tener un t cuadrada más 3t más 9. Esta que está aquí recibe el nombre de función equivalente. Entonces, para poder determinar la ordenada, voy a hacer una sustitución. Me regreso como les había mencionado. Ya que hice la división, ya que dividí, entonces nuevamente regreso a sustituir. Y así va a ser siempre, ¿no? Entonces sustituyo. Y si no se puede, voy a factorizar. Y no se puede con la factorización, entonces voy a buscar la opción de multiplicar por la unidad, ya sea racionalizar el numerador y denominador, multiplicar un factor para posteriormente aplicar un producto notable, o si no puede, realizar un cambio de variable. El detalle es que se pueda dividir, y si se puede dividir, me va a dar como resultado un hueco, que ya lo había mencionado, y si no se puede dividir, voy a tener una asíntota vertical. Entonces, ya realicé la división. Una vez hecha la división, pues regreso a lo que originalmente hacía, que es sustituir. Entonces vamos a sustituir. Sabemos que al sustituir ya lo que estoy haciendo es calcular propiamente el límite. En otras palabras, estoy calculando la ordenada. Entonces realizo la sustitución. Sabemos que sustituir es reemplazar. Por lo tanto, aquí tengo un 3, que fue lo que reemplacé, más un 3, dividido entre un 3 al cuadrado, más un 3 por 3, más un 9. Recordemos que sustituir simplemente es reemplazar. Y entonces todos los demás son conceptos de álgebra que pues tenemos que empezar siempre precisamente por la jerarquía de operaciones para determinar cuál es la operación que voy a realizar primero. Y entonces con esa jerarquía de operaciones sabemos que la primera operación que se realiza es la operación que está entre paréntesis, debido a que aquí tengo una raya de fracción. Entonces esa raya de fracción me está indicando que hay un paréntesis en el numerador y hay un paréntesis en el denominador, por lo cual en el numerador lo primero que hago, como tiene el mismo signo, voy a aplicar la ley de la suma. Entonces esa jerarquía de operaciones me va a llevar a aplicar la ley de la suma, y al aplicar la ley de la suma se va a dejar el mismo signo, se suman los números, por lo tanto ahí estoy obteniendo de resultado un 9, un más 9, que no se escribe el más, solamente se escribe el 9, y luego me doy cuenta que en el denominador aquí hay otro paréntesis, y por jerarquía de operaciones primero tengo que realizar la potencia y luego la multiplicación. Entonces para realizar la potencia sabemos que lo que se utiliza es la definición de potencia, que me indica que hay que multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, yo debo de multiplicar a la base 3 dos veces por sí misma, así como indica el exponente. Por lo tanto, ese 3 por 3 me da por resultado un 9. Luego, aquí viene la multiplicación, sabemos que 3 por 3 es 9. Y por último viene un 9. Y entonces nuevamente lo que debemos de hacer es aplicar jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me lleva entonces a darme cuenta que lo primero que hay que hacer son operaciones que están entre paréntesis. Sabemos que la raya de fracciones son paréntesis, por lo tanto hay que hacer esa suma. Y para realizar esa suma, pues hay que aplicar la ley de la suma. Donde la ley de la suma me dice que se deje el signo que predomina, o sea el positivo, y se suman los números. Por lo cual aquí va a quedar un 9 entre 27. Pero de una vez me doy cuenta que yo puedo simplificar la fracción. Entonces, para no hacer más pasos, aquí lo incluyo y vamos a simplificar la fracción. Que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si vamos a dividir numerador y denominador entre el mismo número, pues resulta que este 9
que me da de resultado aquí. Este 9 lo divido entre 9 y este resultado que es 27 lo divido entre 9 y me queda 3. Así que el resultado va a ser 1/3. 9 entre 9 me da 1 y este 27 entre 9 me da el 3. Por lo tanto, estoy obteniendo una ordenada. Pero aquí lo que debemos de ser claros es que ya no estoy obteniendo un punto como en las cosas anteriores. Ahora lo que estoy obteniendo es un hueco. Y entonces el hueco que estoy obteniendo hay que ser específicos mencionando que es un hueco que también se va a nombrar con una letra mayúscula, digamos la letra D. Esta tiene una abscisa que precisamente es el 3 y tiene una ordenada que es 1/3. El único detalle es que cuando nosotros realizamos la gráfica, en la gráfica nuevamente tengo mi eje de las abscisas, donde mi eje de las abscisas es la variable t, mi eje de las ordenadas es f de t, pero ahora en la abscisa 3, en la abscisa 1, 2, 3, yo voy a tener, aquí marcamos el 1/3, yo voy a tener, en lugar de un punto, voy a tener un hueco. Y para simbolizar el hueco, se va a hacer con un circulito que no esté relleno, y ese precisamente es el D. Haciendo la comparación con las otras gráficas, este sería un punto y un hueco estaríamos diciendo que se va a simbolizar con un circulito. Obviamente la gráfica va a obedecer en este caso a esta función equivalente. Entonces tendremos que graficar esta función equivalente. Lo que no ocurre en las otras dos, porque en las otras dos se grafica directamente la función.